Compartimos idioma, pero no nos hablamos igual. Compartimos vocación, pero las costumbres pueden ser muy diferentes. Somos compañeros, pero ¿qué piensan de nosotros? Soy Juan Luis Sánchez. Hoy, en un tema al día, periodistas latinos en redacciones españolas. Una cosa antes de empezar. Soy Juanjo de Podimo. No podían venir a Estación Podcast para deciros que tenéis 60 días gratis en Podimo si os registráis en podimo.es/aldía. De nuevo, la cuña de publicidad más aplaudida de la historia del podcast. Hola a todos. Los periodistas españoles nos pasamos la vida contando América Latina, hablando con expertos de América Latina, a veces viajando a América Latina. Luego, como si fuera un universo completamente diferente, hablamos de la vida de los migrantes latinoamericanos en España. Suelen ser historias de precariedad, a veces de racismo, solo algunas veces de grandes empresarios con éxito. Hoy hacemos un tema al día desde Casa América, dentro de la programación del Festival Estación Podcast. Y como casi siempre que hacemos el podcast con público, hola, ¿qué tal? Nos gusta contaros cosas sobre nosotros, sobre el periodismo, sobre los periodistas del diario.es, cómo nos ven, cómo ven a la sociedad los latinoamericanos que trabajan en España. Es una pregunta que nos queremos hacer hoy. ¿Cómo nos ven los periodistas latinoamericanos que trabajan con nosotros, literalmente con nosotros, como parte de nosotros? En la sede central del diario.es trabajan 7 personas de origen latinoamericano. Se han venido 2 conmigo aquí hoy. No representan a nadie más que a ellos mismos, pero sus historias nos llevarán a una conversación que espero que sea interesante. Natalia Quintaroli, hola. Hola. Marcos Bartz, hola. Hola, Juanlu. Oye, veo gente tan insultantemente joven aquí que me atrevería a decir que llevo más tiempo en España que ellos. De verdad, pero encantado. Marcos Bartz es jefe de opinión en el diario.es. Natalia Quintaroli es su directora del diario.es, responsable de la información social de la sección de sociedad del diario.es. Natalia, empiezo contigo. Eres argentina. Un día viniste a España, decidiste venir a España, pero hiciste vida de adulta en Argentina. ¿Qué hacías allí? Sí, cuando vine tenía 27 años y llevaba ya tiempo trabajando como periodista. Había trabajado un año en la redacción de La Nación, que es un gran diario de Buenos Aires, y estaba trabajando en un diario que se llama El Cronista, hacía el suplemento de viajes y también hacía una revista de gastronomía, con lo cual mi vida, digamos, era bastante entretenida. Viajaba mucho, comía muy bien. Vivía sola, lo pasaba súper bien y estaba muy divertido, la verdad. Ahora te pregunto por qué te viniste. Marco, ¿en tu caso? Bueno, primero que todo tengo que decir que mi formación es de ingeniero civil, que aquí se llama Caminos, Canales y Puertos, y que aterricé en el periodismo ya a punto de terminar la carrera, atraído más que por el periodismo, que para mí no significaba nada en sí mismo, no tenía una vocación misional del oficio, sino que lo quería como un instrumento para ir escribiendo, ir soltando mi mano de potencial escritor o de persona con unas ambiciones de escribir. Y bueno, así llegué y estaba trabajando en un periódico llamado El Heraldo, en mi ciudad natal, que es Barranquilla. Por si no lo saben, El Heraldo está muy asociado a la figura de García Márquez, porque él y su grupo de amigos trabajó ahí. Es como el norte de Castilla aquí con Delibes, que viven de recordar a Delibes, pues allá vivíamos mucho de García Márquez. Tú eres colombiano, ¿en qué año vienes? Yo llegué a comienzos del 86, en febrero. ¿Y por qué viniste? Bueno, la idea era que mi esposa iba a explorar caminos para ir a París. Ella había estudiado en la Sorbona, entonces nuestro sueño era ir a París. Hay que tener en cuenta la época. En aquel momento muchos latinoamericanos soñaban con París o Nueva York. España para muchos no estaba en las coordenadas en aquel momento. Hoy día me atrevería a decir que es el destino más apetecido por muchísimos latinoamericanos. Entonces mi esposa vino como avanzadilla, paró en Madrid y no daba crédito. No teníamos ni una referencia a Madrid, pero estaba viviendo, imagínense, los coletazos de la movida, estaba una ciudad en ebullición en aquel momento. Y me dijo, vende lo que tenemos. Vender lo que tenemos era 2 cosillas
y vengámonos a vivir a Madrid. Y así llegamos, pero coincidió también, Juanlu, con un momento allá en Colombia terrible, que fue la toma del Palacio de Justicia y sobre todo la contratoma. Fue un momento que todavía hoy en la memoria colectiva colombiana es un momento muy dramático. Y se hizo muy irrespirable para los periodistas, incluido para mí, por algunas razones que no viene tal vez al caso contar, y eso también me empujó ya a levar anclas. Natalia, ¿a ti te iba muy bien? ¿Por qué te vienes? Ay, qué vergüenza. Que se me había perdido a mí en España. Bueno, no. Me enamoré de un español y me vine a vivir acá con él. La respuesta O sea, sencilla. Sin rodeos. ¿Cómo fue ese aterrizaje? ¿Te viniste sin más? ¿Hubo un proceso de intentar encontrar tu sitio aquí? No es fácil aterrizar desde un país, incluso latinoamericano, en España. No era fácil y yo era bastante consciente de que no iba a ser fácil. Intenté, sobre todo al principio, lo que pensamos todos los migrantes, los papeles. O sea, arreglar el tema papeles era súper importante para poder trabajar, porque es que yo con 27 años no iba a venir aquí a, no sé, ¿no? Entonces tenía que poder trabajar. Intentamos hacer mi nacionalidad italiana, porque mi padre es italiano, otro migrante en la otra dirección, y esto no pudo ser. Entre la burocracia argentina y la burocracia italiana, que eso era imposible. Y entonces el plan B, nunca bien ponderado, era casarse. Porque yo además era militante antimatrimonio y tal, o sea, era como muy traumático, pero era la única manera práctica que teníamos de, ok, vengo aquí y voy a buscar trabajo, porque no voy a estar aquí esperando a ver que me caiga tal. Así que, bueno, me vine a vivir un 5 de mayo de 2004 y el 13 de mayo estaba casada. Con alguna dificultad, tengo que decir, en el último momento de, no, mejor no. O sea, vamos a pensar un plan C porque esto no me está apeteciendo mucho. Pero bueno, por suerte ya existía el divorcio express y tal. No tuvimos que utilizarlo, seguimos casados todavía, pero bueno, eso nos daba como un poco de margen. Es verdad que yo también lo había pensado y tenía un pasaje de vuelta a Buenos Aires. Entonces había sacado un pasaje de 3 meses. Si la cosa iba muy mal, me volvía tan tranquilamente a mi casa y a mis trabajos, que había dejado los 2 trabajos. Y si salía muy bien, nos íbamos de vacaciones y iniciábamos esta nueva etapa juntos. Eso fue un poco el inicio. No vamos a seguir preguntando por ahí. Vamos a volver al cauce general del tema de hoy. Te pasa por preguntar cosas. Es bonito, que... bonito. Tengo aquí alguna anotación más que yo sé que podría preguntarte, pero vamos a dejar ahí. Para otro show. Para otro show. Natalia, ¿a qué España llegas? Dices que 2004. 2004. ¿Qué sensación te quedas cuando llegas? Era una España muy entusiasmante, como de modernidad, ¿no? De vamos a hacer un montón de cosas en lo social, la ley del matrimonio homosexual, tal, era como la avanzadilla, o sea, era el momento en el que los italianos estaban fascinados con España y hicieron ese documental de Viva Zapatero, o sea, era como un momento de esto de verdad. Había como ciertas cosas también que a mí me llamaban mucho la atención, también desde el punto de vista profesional, incluso que era como, no se hablaba de otra cosa en determinados momentos que del conflicto con Cataluña. Y claro, para un recién llegado de Latinoamérica, es que yo no podía entender. O sea, era como de, en serio, este es el problema, o sea, como problemas del primer mundo, pero locamente. O sea, nosotros teníamos problemas de gente muriéndose de hambre, de inestabilidad política, de verdad, de cosas. Entonces, ese tipo de enfoques, al principio me costaba mucho, me chocaba, digamos, culturalmente, llegar a un lugar en el que las prioridades incluso de pensamiento y de coberturas informativas eran otras muy, muy distintas a de donde yo venía. Marco, tú también tuviste que hacer un proceso de, no sé si llamarlo regularización o de intentar que la situación aquí fuera más estable para ti y para tu familia. ¿Cómo fue todo eso en los años 80?
No, yo tenía una excelente relación con el director dueño del periódico. Yo previamente había estado un año en Nueva York también, que me había enviado corresponsal a hacer una serie de trabajos allá. Y cuando decidimos venirnos, pues le pedí ser corresponsal acá y me pagaba llegamos a un acuerdo. En aquel momento el peso colombiano estaba a la par o incluso más fuerte que la extinta peseta, y me podía ir bandeando con lo que ganaba. Quiero contar a nivel de anécdota lo extraña que era para mí España en aquel momento, y para muchos allá en Colombia, en Barranquilla. No me jacto de esta anécdota porque revela una ignorancia supina de la realidad, pero cuando escribo a la oficina del portavoz del gobierno en España para que me den los papeles, en esa época no había internet, era una carta, esperar que fuera y que viniera. Entonces el cónsul en Barranquilla era un colombiano hijo de españoles, me dijo, tranquilo, yo te redacto la carta y tú simplemente pon la firma y la mandamos. Y como al mes recibo una carta de la oficina del portavoz del gobierno que decía, señor Suárez, nos tiene que enviar la carta, le recordamos que España es un reino y no una república. Entonces el cónsul había puesto República de España, me tocó hacer todo el proceso. Llegué a España, pero poquito después, España entró formalmente en la entonces llamada Comunidad Europea, y eso para mí fue un hachazo mortal porque la peseta se puso mucho más fuerte que el peso colombiano, los precios subieron y me tocó hacer una cosa terrible, que es pensar en qué más hacía para tener ingresos en la casa. Y entonces, en ese momento, al final, el país convocó su primer máster de periodismo y daban una beca a las 2 primeras personas, a los 2 mejores puntuados. Y entonces yo dije, bueno, esta será la manera de conocer a alguien. Yo, a la gente que conocía en Madrid, eran a los amigos de mi mujer, porque ella se había metido a estudiar cine, dirección de cine. Entonces tenía unos amigos y eso era ¿Durante la movida? Durante plena movida. Entonces, buenos amigos, eso, para socializar en España. Amigos, no entremos en detalles vale. escabrosos, pero era mi círculo y yo no conocía periodistas y afortunadamente me becaron en el primer máster del país. Conocí gente y una vez terminó, me fui a Cambio 16, tal vez algunos de aquí ni sepan que era Cambio 16, que era una revista para un latinoamericano, era como tal vez lo más atractivo, y ahí empecé yo mi carrera periodística en España. Hablemos de eso, hablemos del momento en el que empezáis a trabajar en redacciones donde la mayoría de las personas que trabajan ahí son españoles. ¿Qué notáis? ¿Qué cambios hay? ¿Cómo es ese aterrizaje, Natalia? Bueno, yo creo que lo que más me chocó al principio era que la gente se trataba de una manera distinta. Como lo sentía yo como muy violento, ¿no? Por esta forma a la que nos hemos acostumbrado. Yo llevo un montón de años acá, pero al principio era muy raro. O sea, uno venía como con su bagaje o sea, recuerdo, por ejemplo, una llamada tuve que hacer un día buscando una persona, ¿no? Y entonces, claro, hola, buenas tardes, ¿qué tal? Mire, estaba intentando hablar con esta persona. ¿Está esta persona? No. Y esto era todo. O sea, fue tal el shock. O sea, es que no sabía qué decir. Ok, hasta luego. O sea, era como, ¿pero por qué me odia la gente? O sea, ¿qué hice? O sea, te tirabas 1 minuto y medio haciendo la introducción de hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que estés bien, no sé qué, perdón por molestar, tal. No. O sea, era como, ¿por qué? Eso me costó bastante. Eso se nota hasta en las conversaciones por teléfono o incluso en los saludos de un podcast. Cuando antes le he dicho a Marco hola, él ha dicho hola, estoy aquí encantado de tal. ¿No? Nunca hay una frase corta por respuesta ante una primera interlocución. No sé si ese tipo de anécdotas también chocan más de lo que parece cuando uno empieza a trabajar en España. Yo soy totalmente de acuerdo. Yo al comienzo sentí que todo el mundo regañaba. Iba a cualquier sitio y especialmente el sector de los camareros. Yo decía, pero ¿cómo estoy pagando un café para que me maltraten de esta manera? Entonces, pero con el paso del tiempo he de reconocer que me habitué y que en cierta medida
me gusta ese lenguaje directo. Ahora no sé si después lo desarrollamos o no, pero en esta nueva etapa que tuve en Colombia como director, que vengo de estar 6 años de director, me exasperaba esos rodeos, ese tono melifluo, entonces... Y decía, no. Me acusaban de ser muy agresivo. A mí me están oyendo cómo hablo aquí y para ellos era muy agresivo. Era muy agresiva mi forma de ser. Eso lo hemos vivido todos. Yo lo viví de venida y también ahora de ida. Es muy diferente el ambiente de una redacción en un periódico, en un gran periódico colombiano, que en los periódicos españoles que tú has conocido. Y bueno, por cómo sabes que son los periódicos en España. Bueno, yo he pasado por muchos medios. El primero fue Cambio y en Cambio no tuve una incorporación difícil por una gran razón, que el director y codueño, el difunto Juan Tomás de Salas, que era un gran periodista, él tenía una relación muy íntima con Colombia. Él había vivido exiliado muchos años en Colombia, en las postrimerías aquí del franquismo. Y entonces ahí en Cambio había los 2 periodistas colombianos que yo más admiraba, que eran Antonio Caballero y Daniel Samper, con los que tejí una gran amistad, y había muchos periodistas también argentinos, había varios, entre ellos Algañarás, que era también no sé si Natalia ha oído hablar de él, que era una persona, un maestro. Entonces me incorporé a un medio que tenía personas de las 2 orillas y yo sentí muy viva la redacción. Ahora, en cuanto al manejo del periodismo, sí me tuve que adaptar en el sentido que veía que en España era muy interpretativo, los titulares eran intencionados, había que meterle, que llaman chicha, allá ejercíamos por lo menos un periodismo más anglosajón, por así decirlo. Las noticias eran noticias antisépticas, siguiendo el lead, pero también contextualizando, pero de una manera más sutil. Natalia. Yo no lo noté tanto en el ambiente y demás. Sí que me pareció al principio que se trabajaban muchas horas, pero muchas. Era como en Argentina, sobre todo en los grandes diarios, en la época en la que yo trabajaba ahí, había 2 turnos de periodistas. O sea, unos trabajaban por la mañana y otros trabajaban por la tarde hasta el cierre. Entonces, al principio, cuando me incorporé a una redacción, era, bueno, el horario, bueno, se va acomodando y tal. Y entonces empezabas con una rueda de prensa a las 9 de la mañana y estabas cerrando el periódico a la 1 de la mañana. Y esto era la vida. Pero bueno, esto también genera mucha camaradería, evidentemente, porque te pasas la vida con los compañeros y generaba como un buen ambiente. O sea, no me chocó tanto esto, sino que es verdad que aquí hay como una sensación de que uno es periodista y es periodista todo el tiempo. Entonces es lo único que haces en tu vida, que creo que eso con las nuevas generaciones está cambiando mucho y con los periódicos digitales también ha cambiado, ¿no? Que quiero decir, teníamos un margen, digamos, para hacer un periódico durante todo el día y cerrábamos muy tarde y cuando cerrábamos nos íbamos de copas, porque claro, ¿qué vas a hacer un martes a la 1:30 de la mañana? Pues, ibas de copas con los compañeros y al día siguiente lo mismo. Entonces, claro, daba como poco margen para el resto de la vida. Como tenías que estar en una rueda de prensa a las 9 de la mañana, ¿qué vas a hacer un martes a la 1:30? Pues. Efectivamente. Y a la hora de escribir, es decir, porque al final todos decimos, tenemos un idioma común, la lengua es nuestro instrumento común en Iberoamérica. Bueno, ponte a trabajar sobre el lenguaje periodístico, ¿no? Sí, al principio eso era difícil. Obviamente sabíamos escribir, me imagino que Marco también sabía escribir, pero teníamos como en mi redacción era un detector de argentinadas. Esto, argentinada, bueno, pero está correcto, está perfectamente, pues, argentinada. Y te vas adaptando. Ahora tengo que hacer el ejercicio cuando escribo, por ejemplo, un mail para unos amigos que están en Argentina y tal, hago el ejercicio de volver a cambiar las palabras porque digo, es que esto es una españolada, es que esto no se entiende. La relación de los periodistas con los políticos. ¿Notáis diferencias? Tenemos con nosotros a 2 personas que son una de Argentina, una de Colombia, pero los 2 conocen bien el periodismo de la región, es decir, que tienen un conocimiento del periodismo que se hace también en otros países latinoamericanos. ¿Diríais que hay una brecha en esa relación? Yo en Colombia
tengo la sensación, por algunas experiencias, que hay una relación muy directa, incluso algunas veces muy endogámica, entre los periódicos y los políticos. No sé si en Argentina la sensación es un poco más diferente. ¿Notasteis algo al llegar? ¿Os costó adaptaros a cómo se relaciona el periodismo y la política? Bueno, yo creo que en mi caso se parecía bastante. Hay una relación, evidentemente hay un juego siempre entre el político y el periodista. Los dos estamos interesados en hablar porque compartimos la información y porque pertenecemos a un cierto ámbito. Y yo creo que no noté mucha diferencia entre cómo se vivía esa relación. Es verdad que la ejercité mucho más aquí que en Argentina, porque venía de hacer, a pesar de que había estado en un periódico generalista y tal, después había pasado un rato divirtiéndome haciendo otro tipo de informaciones. Entonces tampoco puedo, no sé, evaluarlo tanto, pero sí que creo que hay una relación súper interesante y filosa que entre los periodistas y los políticos, que es un tema, me parece que bastante universal. Yo creo que este es un oficio en el que es fácil caer en la vanidad. Aquí, en Colombia y en Estados Unidos. Es decir, yo creo que eso es muy común en todos los ámbitos del periodismo. No sé si recuerdan la película The Post, en la que el director de entonces se jactaba de ser muy independiente con sus ataques a Nixon, y Kate Graham, la presidenta, la dueña de The Post, le recordaba la excelentísima relación que antes había mantenido con Kennedy, que se iban en yate, que se iban a tal. Yo cuando llegué a España sí había una endogamia, pero impresionante, entre muchos periodistas y el PSOE, que entonces era la fuerza omnímoda, estaba presente en toda la sociedad. No sé si recordáis, los que son mayores, que en aquel momento es que la derecha parecía no existir en España, estaban escondidos, nadie decía soy de derecha, soy conservador, todo el mundo en la calle, parecía el país más progresista, el país donde el progresismo era la única forma de entender esta sociedad. Yo recuerdo cuando Aznar gana la primera vez, que vi salir coches con chicos con banderas, yo nunca había visto esa escena. Y me parece bien, se sentían que podían expresarse, que iban a tener un espacio en la democracia, pero fue chocante aquello. Previamente había mucho contubernio entre muchos periodistas y el partido gobernante. Y el único antídoto contra eso, yo creo que es lo que a mí y a un grupito en el Heraldo nos enseñó la jefa de redacción, que era una cascarrabia, Olguita Emiliani, que un día nos reunió porque estábamos muy engreídos y aceptábamos que nos invitaran a cine. No hacíamos cola a estos niñatos porque estaban en el Heraldo, entonces decían, los del Heraldo sigan por aquí. No hacíamos cola y ella se enteró. Y entonces nos llamó y me dijo, tú eres Marco Schwartz del Heraldo, tú eres Ernesto Macauseland del Heraldo, tú eres tal del Heraldo. Ese apellido es el que les da la importancia. El día que salgan por esa puerta, y yo también, solo lo llamará su familia. Y eso lo he tenido clarísimo toda mi carrera profesional. Es decir, poner unos límites muy claros con el poder. Tú te puedes llevar un poquito mejor con unos y con otros, tener una simpatía, pero es que aquí yo veía que se iban de veraneo juntos, que incluso compraban casas en los mismos sitios, y eso yo creo que no es bueno para el oficio. Tú regresaste a Colombia durante un tiempo para dirigir también periódicos allí. ¿Hay alguna reflexión, digamos, como migrante con respecto a esa decisión? ¿Hay un desarraigo que te hace volver o es una decisión meramente profesional? No, fue una decisión profesional y también en la que tuvo que ver el momento en el que me vuelvo. Yo estaba en aquel momento de jefe de opinión del diario Público, al que me había llevado el que hoy es director del diario, que Ignacio Escolar. Él entonces era director de Público y me llevó a dirigir Opinión. Y en un momento dado, por una serie de circunstancias que no viene al caso analizar, cerró la edición de papel de Público y muchos decidimos que se había acabado el proyecto. Entonces estaba aquí tratando de ver
¿Qué hacía? Hacía unas cosas aquí y allá, estaba editando libros para Planeta, iba a tertulias, estaba emprendiendo un proyecto y para mi pasmo me llamó el periódico El Heraldo donde yo había empezado allá y me hizo ilusión volver. Fui por 2 años y terminé 6 años viviendo de vuelta allá. Pero volviste. Volví allá y después ya yo me quería venir antes de esos 6 años. Desde el año tercero ya yo estaba con muchas ganas de volver, pero entonces vino la pandemia, mi familia está aquí, me había nacido incluso un nieto, entonces yo dije, no, esto ya tiene que parar y me vine en un vuelo humanitario en mayo del 2020. ¿Y qué España te encontraste cuando llegaste en 2020 para ti profesionalmente? Bueno, encontré primero una España diferente en cuanto a las relaciones sociales. Estaba todavía muy recluida. Empezaban a abrir, a distender un poco las medidas de confinamiento. Y por otra parte, el mundo político, que era el que yo conocía, había muchas novedades. Yo ya sabía porque las seguía por internet, ya el bipartidismo nacional se había roto, ya había otras fuerzas, otras dinámicas a las que tenía que adaptarme. Había muchos nombres que ya me eran totalmente ajenos, me he tenido que volver a familiarizar. Y bueno, uno se va adaptando. Somos animales de costumbres. En esos momentos duros, porque Natalia, tú llegas en 2004, pero bueno, muy poco después se hunde la economía, se hunde España, los medios de comunicación están en el centro del huracán de esa crisis. ¿Cómo vives eso y si hay un momento en que dices, pero ¿qué hago yo aquí? Sí, de hecho, el diario en el que trabajaba, que era un diario gratuito, el diario ADN, cierra a consecuencia de la crisis, que era donde yo había vuelto a hacer periodismo de calle, periodismo local, que me encanta y que era una cosa bastante graciosa, ¿no? Ser extranjera haciendo periodismo de Madrid, me hicieron jefa de la sección de Madrid, eran cosas muy locas, pero que disfruté muchísimo durante muchos años y de repente eso se acabó. Y se acabó y no había como mucha perspectiva, ¿no? de que se fuera a solucionar rápidamente o de que fueran a surgir más oportunidades. Y ahí creo que hay como una mirada migrante también cuando te encontrás en una situación de precariedad o te quedaste sin trabajo. Yo pensaba, de todos los que trabajábamos en ADN, de todos los periodistas buenísimos que trabajamos ahí, ¿por qué me elegirían a mí? Yo soy argentina, esta gente es española, tiene un background, tiene una vida que ha vivido aquí y que es importante para los periodistas y para ejercer la profesión. ¿Por qué me elegirían a mí? Soy argentina. Eso fue bastante desalentador. Luego no fue tan grave y conseguí trabajo y me fue muy bien. Pero siempre siendo consciente de que era una migrante de privilegio, de que había venido aquí y me había podido casar la primera semana y que tenía mi permiso de trabajo y que había podido ejercer mi profesión, que es mucho más de lo que pueden hacer muchos migrantes, muchos compañeros periodistas que no consiguen trabajo para ejercer de lo suyo, ¿no? Entonces, creo que sí que ese fue un momento, después de muchos años de vivir acá y de trabajar súper bien, en el que volví a ser consciente de estoy en desventaja porque soy de otro lugar. ¿Sentiste racismo en las redacciones? ¿O xenofobia? A ver, sentí un poco, sí, hubo situaciones que me parecieron violentas, igual no muy evidentes, pero que uno desarrolla una cierta sensibilidad hacia ciertas cosas cuando te ves en esas situaciones, ¿no? Que si mi color de piel no es el clásico Argentina, Valeria Massa, ojos claros, no sé, o sea, podría ser de cualquier país latinoamericano, de cualquier país tercermundista en realidad. Entonces, el primer contacto, el primer choque es sos Panchita, me decían en la redacción. Entonces, esa primera distancia después se recortaba porque, ay, te pones a hablar y, es que sos argentina.
es que sos periodista. Y a mí esto me generaba como una doble violencia. O sea, me estás disculpando por ser argentina, o sea, no por tener esta cara, que es mía, sino por una idea tuya de lo que es ser argentino, como si ser argentino no fuera ser latinoamericano, y por ser periodista porque te parece molón, interesante. Entonces, sí que había situaciones que me generaban bastante violencia. Nunca llegué a expresarlo porque también había como un temor, ¿no? O sea, tampoco expresaba cosas, situaciones horribles de machismo que vivimos todas en algún momento, ¿no? Éramos menos conscientes y éramos menos combativas en muchos sentidos. Entonces, esto sí que lo viví con un poco de angustia, la verdad. Falta diversidad en las redacciones, porque Natalia decía antes, ¿por qué yo estoy haciendo este trabajo? No tanto otro periodista español, ¿no? Que a lo mejor se va a quedar en paro o se ha quedado en paro. Y sin embargo, hay todo un movimiento, y lo habéis contado desde la sección de Sociedades del Diario, de gente que reivindica diversidad en las empresas. Hola, somos un medio de comunicación, eso también va por nosotros, por tanto deberíamos estar incluyendo miradas y perspectivas, porque todo este periplo de vida también influye en el periodismo que uno hace, ¿no? Sí, bueno, sí hace falta en general diversidad en muchos ámbitos, es decir, en la política, en el gobierno. Ya estamos viendo que en el Reino Unido hay un primer ministro de origen pakistaní o hindú, ahora estoy enredado. Pero ya vemos una más normalización. Ahora hay que tener en cuenta también que el proceso migratorio de España es más reciente. Hoy los inmigrantes en general son como el 15%, 14% de la población. Habrá muchos sin papeles que elevarían esa cifra, pero es un proceso relativamente reciente. Yo cuando llegué a España, era raro encontrarse con un inmigrante en la calle en el año 86, rarísimo. Y entonces de repente, pues cuando España empieza a coger fuerza, a volverse un centro atractivo para crearse una nueva idea, pero eso yo me atrevería a decir que ya es como a comienzos del 2000, por ahí. Antes de eso era muy complicado. Hoy lo vemos normal, pero todavía falta ese proceso y yo creo que terminará por darse sin necesidad de decreto, ni de BOE, ni nada, sino terminará de darse. Hay mucha gente de primera o segunda generación inmigrante que ya es muy formada, está siendo tenida en cuenta para cosas y evidentemente no voy a pintar un cuadro ideal. Sigue habiendo manifestaciones racistas, pero yo creo, personalmente, no sé si estaréis de acuerdo o no, que son contenidas, que la gente se contiene de manifestarla, está mal visto, Ahora bien, hay ciertos ámbitos que presumo que ahí trata de pescar Vox muchos votantes, de personas con menos cualificación que ven que inmigración llega, ocupa puestos de trabajo que están sintiendo un mayor desafío por el fenómeno migratorio, por decirlo de alguna manera, y eso también se está dando, también no podemos ocultarlo. Natalia, ¿qué aportaría más gente como tú, como Marco, como otros compañeros que han trabajado en la redacción del diario.es y en otros medios de comunicación, aunque seguro que no es suficiente, qué aportan ese tipo de perfiles de gente de origen migrante o migrantes a la hora de hacer periodismo? ¿Hay una mirada o hay que sacudirse la etiqueta? ¿Cómo se vive con esa tensión? Bueno, para empezar, nosotros somos periodistas antes que migrantes. Somos migrantes por circunstancia, quiero decir. Uno tiene derecho o debería tener derecho a vivir donde le diera la gana. Y uno elige lo que hace y en nuestro caso nosotros elegimos ser periodistas. Entonces, ¿qué aportamos? Sí, tenemos otra mirada, tenemos otra perspectiva, porque tenemos otro recorrido vital, pero también lo tiene una persona con una identidad de género distinta o con distintas circunstancias vitales que le hacen aportarle a un proyecto como puede ser el nuestro o cualquier medio de comunicación una mirada interesante y diferente sobre un mismo tema. Eso es lo que aportamos, pero lo que aportamos todos, quiero decir. También vos que naciste en Sevilla y el otro que viene de otra parte, o que tiene un marido y es una pareja del mismo sexo o lo que sea. Quiero decir, al final nosotros tenemos que ser conscientes de que
los proyectos, las historias, las hacemos personas y las personas venimos con nuestro bagaje. Los migrantes venimos con un bagaje muy importante porque es lo que traemos de nuestros países, la perspectiva de un mundo que se rige por unas cuestiones muy distintas y también el bagaje de ese viaje y de ese desarraigo, que creo que también es interesante. Creo que entre todos, ahora Marcos decía, creo que esto va a pasar naturalmente. Yo creo que también va a pasar naturalmente porque es verdad, el peso de la población migrante y de las segundas generaciones va a cambiar el panorama de España para bien, yo creo. Pero todo eso depende de las oportunidades que le demos a esa gente. Quiero decir, si tenemos colegios en los que en las clases solo hay migrantes porque la gente no quiere compartir clase y entonces manda a sus hijos a la concertada, esas oportunidades que queremos para dentro de 20 años unas redacciones o cualquier ámbito mucho más diverso, eso no va a pasar. Lo que tenemos que hacer es sembrar ahora. Tenemos un montón de gente que ha venido de muchos sitios y que puede enriquecer este país de una forma monumental. Tenemos que darle la oportunidad para que en el momento que sea puedan ejercer estos espacios, que son los espacios que queremos. Voy ahora a hacer el truco de decir algo que luego no va a estar en la edición del podcast, que lo hacemos a veces, que es, creo que te voy a preguntar por una cosa, contéstame por esto exactamente y luego lo ponemos un poco más arriba en la conversación porque creo que va a pegar mejor. Cuéntamelo de Paquito el chocolatero, ¿vale? Espera, que te lo tengo que hacer como pregunta. Vale. Okay. Y no se tiene que notar. Natalia, tú en un momento determinado te conviertes en responsable de la información local de un periódico, antes del diario.es, en ADN. No sé si eso a ti te produce como un doble reto, ¿no? Porque ya no es solo trabajar como periodista en España, sino trabajar en una sección local, que se te supone un background ahí, un acervo cultural para poder hacer determinadas cosas. ¿Qué es lo más extraño? No sé, cuéntame algo que te haya pasado como responsable de la sección local de Madrid viniendo de tan lejos. A ver, yo era muy consciente de esto y entonces había hecho muy concienzudamente un estudio del país, porque claro, el primer día que llegué, ese 5 de mayo, abrí el periódico y no me enteré de nada. O sea, no entendía nada de lo que ponía ahí, salvo en la sección de internacional. Entonces, mi pareja, que es periodista, me dijo, no pasa nada, yo me voy a trabajar, te dejo acá con todo esto, te lo vas estudiando, y me dejó toda la colección de La bola de cristal, la colección de películas de Medem, del país, bueno, una cosa bastante loca. Y después estuve trabajando, colaboraba, claro, me estaba buscando la vida, entonces conseguí una colaboración en una revista que hacía un amigo, y llevaba la sección de fiestas de los pueblos. Esta era una sección semanal de fiestas de los pueblos. No había estado nunca en una fiesta de un pueblo en España, evidentemente. Y entonces, o sea, mi misión era llamar a los ayuntamientos, o sea, buscar en el calendario cuál me parecía que podía ser la fiesta más molona y llamar a los ayuntamientos que me contaran de qué iba, no sé, cabezudos, no sé qué. O sea, para mí era un mundo que no me lo podía creer. Y entonces, claro, me contaban unas cosas, yo apuntaba todo y después tenía que buscar qué era lo que me estaban contando. Decían, no, porque esto se cierra con Paquito el chocolatero. Y yo, hola, no tengo ni idea de qué me está hablando este señor. Y entonces ahí buscando Paquito el chocolatero. Y entonces entró mi pareja y yo estaba ahí, o sea, escuchando, ¿sabes? Un poco para entender de qué iba la fiesta de la que tenía que escribir. Pero después me pateé mucho Madrid y me gustó muchísimo hacer ese trabajo de campo. Entonces, cuando ya fui jefa de sección de Madrid, es verdad que había cosas que obviamente no sabía ni iba a saber nunca y por eso contaba sobre todo con los compañeros que eran geniales. Y ahí también aprendí a hacer el periodismo de contar con los demás, que para mí eso es fundamental y es parte de lo que hago ahora después de 20 años de vivir acá, ¿no? O sea, contar con la gente que tenés alrededor porque sabe muchas cosas que seguramente vos no sabés y de eso se trata lo que hacemos. Marco, quiero que me digas algo sobre los mitos periodísticos. La mitificación, ¿no? El mito de García Márquez, que
que operaba en ese periódico, pero opera en toda Colombia, en toda Latinoamérica y nos llega a nosotros, ¿no? Como el periodismo narrativo es la gran aspiración para mucha gente que se dedica a la reportería en América Latina. Ahí hay una brecha cultural entre el periodismo español y el periodismo latinoamericano. Las aspiraciones del joven periodista en América Latina, o al menos en Colombia, son diferentes a las aspiraciones del joven periodista que entra ahora por la puerta de la redacción en España. Yo creo que ahora, con la gente joven y la experiencia que tuve, ahora que volví de director al Heraldo, es que muchos llegan por lo mismo que yo llegué, porque quieren contar historias. No porque quieren cambiar el mundo, no porque quieren, que me parece muy loable llegar con ganas de cambiar el mundo, pero también hay otra aproximación, que es contar historias. Mientras te llega un momento literario, te van pagando por hacer lo que realmente quieres hacer, que es escribir. Nosotros, allá cuando empecé en el Heraldo, es que era una situación muy privilegiada porque un gran amigo, mayor que yo, que estaba todos los días ahí, que nos íbamos a comer butifarra, que nos íbamos a comer cosas, era un personaje de ficción de 100 años de soledad. De eso no puede decirlo cualquiera, era Germán Vargas. En 100 años de soledad aparece el sabio catalán, que es un gran promotor cultural, que era en la vida real Ramón Viñas, que él murió aquí en Barcelona años después, y aparecen 4 discípulos del sabio catalán, que son Germán, Álvaro, Gabriel y Alfonso, que son Germán Vargas, Álvaro Cepeda, Gabriel García Márquez y Alfonso Fuenmayor, y aparecen la mitad del libro de 100 años de soledad. Y entonces ahí estaba uno de ellos, Germán, y entonces para nosotros era un privilegio oírlo contar cuentos, nos regalaba libros permanentemente. El director, Juan B. Fernández, que era también del grupo constantemente nos daba libros, no siempre llegaba, coge para que aprendas a leer, a escribir. Nos soltaba libros de literatura, de John Reed, de muchísimos libros. Entonces había un gran incentivo cultural y lo veíamos como todo eso con tal naturalidad que les cuento esta anécdota. En el Heraldo, durante años, estaba por ahí la máquina de escribir que usaba García Márquez cuando llegaba al Heraldo a escribir, estaba ahí. Entonces nos las peleábamos, decía, oye, déjame la máquina de Gavito para que me salga bien. Entonces uno traía la máquina de Gavito hasta que llegó un experto cartesiano francés de la Universidad de Toulouse a estudiar a García Márquez y dijo, pero esto es una aberración, la máquina tal, y ahora está en una urna. En una urna y ya no se puede uno inspirar con la máquina de Gavito. Entonces... sí, uno vivió aquel momento de una aproximación muy, muy diferente a la que he visto después. Si tenéis alguna pregunta, cuando le haga la última, después podéis preguntar lo que queráis para que lo vayáis pensando. Podría hacer esta última pregunta en realidad usando solo un verbo, volver. ¿Os lo planteáis? ¿Es una tensión siempre viva? Hay momentos que decís, pues mira, voy a echar unos años más aquí y luego me vuelvo a terminar mi carrera periodística allá. ¿O ya sois más de aquí que de allí? O de ninguna parte. No sé, un compatriota dijo una frase que me mató, la verdad. Dijo, uno es del lugar de donde lee los periódicos. Y a mí eso me dolió mucho porque yo llevo muchos años leyendo prácticamente solo periódicos españoles, ¿no? También por mi trabajo. Cuando me tocó volver brevemente volvimos un par de años a Argentina porque a mi pareja le habían hecho corresponsal en Buenos Aires, me costó mucho volver. Me hacía una ilusión increíble, pero me costó mucho volver porque al final uno trabaja con información y está metido dentro de una realidad, ¿no? Y cuando volví me di cuenta que no me enteraba de nada. O sea, que lo mismo que cuando abrí el periódico el primer día en Madrid, abría el periódico en Buenos Aires y me enteraba de la mitad de las cosas. Volver siempre es una opción. No sé si podría volver a ser periodista en Argentina. Igual sí, pero es difícil
Cuando uno le apuesta mucho a algo, como hice yo, y lleva tantos años acá, es difícil plantearse poder hacerlo muy bien del otro lado. Marco. Bueno, yo llevo más tiempo viviendo aquí que en ningún otro sitio. He vivido en varios países y el país donde más he vivido es aquí. Aquí nacieron mis hijas, aquí nació mi nieto. Y yo no tenía ninguna necesidad vital o emocional de volver. Se presentó ahora que me llamaron y la verdad que fue un reencuentro feliz. Es decir, fue para mí rarísimo. Aquí en el público está Rosalía, que en algún momento le pedí ayuda para organizar aquello, darle un impulso digital. Y me alegraba ver cuando venían personas de España a visitar, a verlas, volverles a oír el sonido. La verdad que a veces me daba nostalgia de España cuando estaba allá. Y no se lo van a creer, había una señora que vivía en la esquina de la casa que ponía pasodobles, y que era hija de unos españoles, y yo me emocionaba. Aquí yo ni oigo un pasodoble, pero allá me emocionaba oír un pasodoble. Entonces, pero ya sacié ese posible reencuentro, fue una experiencia feliz, pero a estas alturas, este es el país donde estoy, donde he hecho el gran proyecto de vida. ¿Preguntas? Que si queréis no las ponemos luego en la grabación, ¿sabes? ¿Para cuándo el show del humor en el que vas a hacer las preguntas que molan? Sí, claro. Creo que hay un micro de mano. Hola, ahora. Sí, yo quería preguntar, bueno, algo un poco más práctico. Antes decías que cuando llegaste que tenía argentinada. ¿Habéis notado ahora la diferencia de que, bueno, y eso también lo tratáis en un podcast aquí, más concretamente el tema de los acentos y demás, si ahora se permite un uso un poco más relajado, digamos, entre comillas, de que se puede utilizar expresiones que no son tan españolas, en tele o en radio se empiezan a escuchar otros acentos? Yo creo que sí. Creo que hay menos rechazo a ciertas cosas, a ciertos acentos. Al principio, cuando yo trabajaba en ADN, era un periódico pequeño que recién empezaba y entonces me tocaba llamar a gente y yo forzaba muchísimo el acento para que no pareciera tan argentino, porque era como muy, o sea, para el otro era muy friki de, te llamo de un lugar que no conoces y me hablas con un acento argentino que te entiendo la mitad de las cosas. Bueno, no sé si te entienden la mitad de las cosas, pero en cualquier caso lo sienten como una cosa más lejana y una situación un poco rara. Yo creo que ahora, y eso también me llevó a perder muchísimo acento con los años, y es algo que me duele muchísimo, pero ahora, ¿no? Porque como estamos reivindicando los acentos y creo que ahora hay mucho menos rechazo de la gente también, porque hay mucha más presencia migrante. La gente está como más abierta a escuchar ciertas cosas. Siempre, bueno, un poquito menos serio que lo de uno, pero creo que hay menos rechazo, sí. Antes llamaba solo añadir, antes llamaba mucho, más que ahora. Yo estoy de acuerdo con Natalia que la gente se ha ido, es lo que yo decía, la penetración de la inmigración, yo creo que va habituando los oídos de la gente. Hace tiempo, cuando yo hablaba, ya sea con políticos, siempre me decían, por ejemplo, perdona, ¿tú de dónde eres? Y yo decía, de España. Y no, sí, pero ¿de dónde? Y yo le decía, si quieres preguntarme de dónde nací en Colombia. Yo soy de España, porque no estaban acostumbrados, no lo hacían por mal, o no lo interpretaba así, sino no estaban acostumbrados a que a una persona que habla como yo, ya no hay que preguntarle de dónde eres. La palabra ser es una palabra muy compleja y yo creo que ya hay que habituarse y cada vez está más habituado que uno es de aquí, salvo que uno pretenda decir lo contrario. Entonces yo creo que la gente se está habituando cada vez más e insisto, España es un país de una inmigración relativamente reciente en comparación con otros países. Bueno, ha sido muy bonita esta mesa, de verdad, muchas gracias.
Es curioso cuando decías de dónde eres, ¿no? Mi padre es francés, hijo de migrantes españoles en Francia, que retornó a casarse con mi madre y nosotras nacimos aquí. Y mi padre ha tenido siempre la sensación, además nos lo ha contado mucho, de que en Francia no terminaba de ser francés porque era el hijo de los españoles, ¿no? Y aunque tal, pero al final no terminaba de ser, era un poco el español, ¿no? El migrante español, aunque había nacido allí, su cultura y todo era ahí. Y cuando volvió a España, no era español, era el francés. Aquí lo llamaban Pierre y después cambiaron. Entonces, me pregunto un poco por vuestros hijos, si los tenéis, ¿no? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es, en el momento en que uno viene de un país en el que conoce bien la cultura? Es decir, es el lugar donde ha nacido, donde ha crecido, conoce a la gente, entiende a la gente. Se viene a un país en el que tiene que entenderlo, y va a ser un poco artificial al final. Tiene a unos hijos que se han criado con esas dos partes, ¿no? Entonces me gustaría saber un poco. Lo que tú dices que pasó con tu padre es lo que se llama el síndrome del Inca Garcilaso. No sé si habéis oído ese personaje histórico que se decía español entre los indios e indios entre los españoles, que nunca termina de cuadrar. Era una persona muy ilustrada del indígena, que allá lo veían como ya este españolito de qué va, y cuando venía aquí era un indio, pero ilustrado, pero indio. Y eso suele ocurrir muchas veces. Yo tengo 2 hijas ya mayores y ellas son, como se dice, madrileñas de Chamberí, o sea, del corazón de esto. Y ellas en un momento dado, pero ya jóvenes, han sentido cada una en momentos distintos la necesidad de ver y de dónde salieron estos padres que tenemos, y ambas han pasado 4 años en Colombia, cada una haciendo algo diferente. Han ido a Colombia y ahora pesa bastante también la cultura, han creado amistades allá y a mí pues me gusta esto, que ya son de ambas orillas y eso está bien. Yo tengo 2 hijos más pequeños, tienen 13, casi 13 y 10. Y cuando volvimos a Argentina, durante esos 2-3 años, para mí una de las grandes, digamos, de lo que me empujaba mucho a volver era que quería que mis hijos vivieran en Argentina. O sea, que no supieran de Argentina por mí y por vamos en Navidades y vemos a la abuela, ¿no? O sea, que tuvieran una relación con ese país. Y la verdad es que fue una experiencia fantástica, porque ahora efectivamente son argentinos y españoles, a veces más argentinos incluso que yo. Y, o sea, es brutal cuando volvemos de viaje, aterrizamos en Ezeiza y empiezan a hablar argentino los dos. Es muy gracioso. Creo que en ellos... esto que decías de no soy ni una cosa ni la otra, que nos pasa mucho a los migrantes, ¿no? No terminas de ser, sí, sos argentino, pero es que llevas tanto tiempo en España, y acá llevas tanto tiempo, pero sos argentina. Entonces, esa cosa que es por resta, en nuestro caso, en las siguientes generaciones, nuestros hijos es por suma. Ellos son españoles porque han nacido aquí, porque vivimos aquí, tienen su padre español, y son argentinos porque han podido vivir eso y tienen, creo, lo mejor de cada casa. Estamos haciendo gente mejor. Tenemos que terminar, sé que hay más palabras pedidas, pero nos quedaremos por aquí, no os preocupéis. No va a ser lo mismo porque no vais a estar en la grabación, pero bueno. El resto de preguntas creo que han estado bien, las podemos meter, ¿no? No os importa, ¿no? Vale. Natalia Quintaroli, compañera, gracias. Gracias, Juanlu. Marcos Bart, gracias. Gracias, y gracias a los que nos están oyendo nuestras historias. Y antes de marcharnos... Hola, yo sigo siendo Juanjo de Podimo, perdón. ¿Cómo habla uno después de esta charla maravillosa? Creo que solo podía hacer hoy poner en valor y felicitar a los compañeros y compañeras de México que han hecho un trabajo sobrehumano en los últimos meses para lanzar la plataforma en México. Tenemos, por ejemplo, Gumaro de Dios el Caníbal, que ha estado nominado al mejor guión en las ondas del podcast, que le suena mucho a Juan Luz.
los ondas del podcast. Y os invito a registraros y a disfrutar de todo el contenido de Podimo durante 60 días gratis por ser oyentes de Un Tema al Día en podimo.es/aldía. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del diario.es en eldiario.es/socio. El capítulo de hoy ha sido posible gracias a la colaboración del equipo que organiza el Festival Estación Podcast y, por supuesto, con el trabajo del equipo habitual de Un Tema al Día: Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Pedro Nogales e Izaskun Pérez. Yo soy Juan Luis Sánchez. Gracias por venir.